¿Qué harías hoy si tuvieras la certeza absoluta de que el juicio de los demás no puede tocarte? No hablo de una pose de arrogancia, ni de ocultar tus sentimientos tras una máscara de frialdad. Hablo de una libertad tan profunda que, aunque el mundo entero decidiera señalarte, tu paz interior permanecería intacta, como el fondo de un océano durante una tormenta superficial. Permíteme hacer un paréntesis. Nuestro contenido tiene traducción automática al inglés, al árabe y al portugués. Ya puedes verlo en tu idioma. Soy José Fernando Montoya y esto es Portal a la Genialidad. Si te interesa el tema, te invito a quedarte hasta el final. Hace casi 2000 años, un hombre llamado Epicteto caminaba por las calles de Roma. No era un general ni un senador. Había nacido esclavo y tenía una pierna lisiada por los maltratos de su antiguo amo. Pero mientras los hombres más poderosos del imperio vivían aterrorizados por perder el favor del César o por un rumor en el foro, Epicteto era el hombre más libre de la ciudad. Su secreto: entendió que el rechazo social no es una herida que alguien nos inflige, sino una herida que nosotros mismos nos causamos al valorar lo que no nos pertenece. Hoy en Portal a la Genialidad vamos a dejar atrás las frases motivacionales superficiales. Vamos a sumergirnos en la psicología radical de Epicteto para destruir el miedo al juicio ajeno y recuperar el trono de nuestra propia mente. Si sientes que tu valor depende de un me gusta, de una mirada de aprobación o del silencio de tus críticos, este video es el punto de inflexión que estabas esperando. Para dominar el miedo al rechazo debemos entender una palabra que Epicteto consideraba la clave de la existencia: la proairesis. A menudo escuchamos que el estoicismo trata de aguantar. Es un error. La proairesis es nuestra facultad de elegir cómo interpretamos lo que nos sucede. Epicteto nos enseñaba que nada en el mundo exterior, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni el desprecio de los demás tiene el poder de entrar en tu ciudadela interior a menos que tú le abras la puerta. Escucha bien estas palabras de sus disertaciones. ¿Qué es lo que me importa lo que piensen de mí si yo sé quién soy y actúo con rectitud? Cuando alguien nos rechaza, sentimos dolor porque hemos cometido un error técnico de juicio. Hemos puesto nuestra felicidad en la opinión, algo que los estoicos llamaban proegumena o cosas preferibles, pero que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Al hacer esto, nos convertimos voluntariamente en esclavos. Si necesitas la aprobación de los demás para sentirte bien, le has dado el látigo de tu amo a cualquier desconocido que pase por la calle. Epicteto comenzaba su manual, el Enquiridión, con una frase que debería ser el mantra de todo creador y de toda persona moderna. De las cosas que existen, unas están bajo nuestro control y otras no. Hoy esa dicotomía se pone a prueba más que nunca. Vivimos en la tiranía del like. Publicamos algo y esperamos la validación. Si no llega o si llega una crítica, sentimos que nuestro valor disminuye. Pero analicemos esto con el rigor de Epicteto. Tu trabajo es expresar tu verdad con honestidad y virtud. Eso está bajo tu control. Que el algoritmo te muestre, que la gente te entienda o que un desconocido decida escribir un insulto desde el anonimato, eso, amigo, amiga, está fuera de tu control. Si te angustias por el rechazo digital o social,
Estás intentando gobernar un reino que no es el tuyo. Es una batalla perdida de antemano. La autoridad real nace cuando dejas de luchar por controlar la percepción ajena y te concentras exclusivamente en la excelencia de tu propia intención. Imagina que la vida es una obra de teatro. El director, la naturaleza o el destino te ha asignado un papel. A veces ese papel incluye ser el incomprendido, el que camina solo o el que es criticado por ir contra la corriente. Epícteto decía, recuerda que eres actor en un drama, de la clase que el autor quiera. Que hagas de mendigo, trata de representar ese papel con naturalidad. Si de cojo, de magistrado o de ciudadano privado, pues lo tuyo es esto. Representa bien el papel que te ha dado, pero elegirlo es de otro. El miedo al rechazo nace del deseo de cambiar el guión. Queremos ser el héroe aplaudido cuando quizás nuestra misión en este momento es ser la voz que clama en el desierto. La profundidad de tu carácter no se mide por cuánta gente te sigue, sino por cómo te comportas cuando nadie te sigue. Puedes ser íntegro cuando te ignoran. Puedes mantener tu bondad cuando te calumnian. Ahí es donde reside la verdadera genialidad estoica. Para que este video no sea solo teoría, debemos hablar de la práctica. Los estoicos no solo pensaban, ellos se entrenaban. Epícteto decía que si quieres progresar en la sabiduría, debes estar dispuesto a parecer tonto o insensato en las cosas externas. De hecho, instaba a sus alumnos a no buscar cargos públicos ni honores si el precio era sacrificar su integridad. Aquí tienes un ejercicio de profundidad para ti que me escuchas. La próxima vez que sientas el impulso de hacer algo solo para encajar, detente, haz lo contrario o simplemente mantente en silencio. Siente la incomodidad de no ser validado y observa cómo, después de unos minutos, esa incomodidad desaparece y tu paz permanece. El rechazo es como un fantasma, parece aterrador desde lejos, pero cuando caminas directamente hacia él y lo atraviesas, te das cuenta de que no tiene sustancia, no tiene cuerpo, no puede tocarte. Una de las anécdotas más poderosas de Epicteto es su enfoque ante la difamación. Él enseñaba que si alguien hablaba mal de ti, no debes perder el tiempo defendiéndote. Su respuesta sugerida era de una autoridad aplastante. Si supiera mis otros defectos, no habría mencionado solo estos. ¿Ves el poder de esto? Al no defenderte, demuestras que el juicio del otro no tiene jurisdicción sobre ti. Al aceptar que tienes defectos, desarmas al atacante. La autoridad no es ser perfecto, es ser invulnerable a la necesidad de parecer perfecto. Cuando dejas de temer al rechazo, le quitas a los demás el arma más poderosa que tienen contra ti. Ya no pueden amenazarte con su desprecio, porque tú ya has decidido que su desprecio no tiene valor en tu mercado interno. Este camino que hemos recorrido hoy no es fácil. Vivimos en una sociedad diseñada para hacernos sentir insuficientes si no contamos con la aprobación de la masa. Pero tú, que sigues este canal, buscas algo más. Buscas esa genialidad que no nace del aplauso, sino de la coherencia. Epícteto comenzó como un esclavo y terminó siendo el maestro que inspiró al emperador Marco Aurelio. Su pierna estaba rota,
pero su voluntad era inquebrantable. No dejes que el miedo a lo que otros piensen rompa tu voluntad. Recupera tu poder. Entiende que el rechazo es solo un ruido exterior que no puede penetrar en tu ciudadela interior, a menos que tú se lo permitas. He pasado por momentos difíciles recientemente, como muchos de ustedes saben. He visto cómo cosas que valoraba desaparecían. Pero, como nos enseñó Epicteto, nada de lo que realmente importa se puede perder, porque lo que realmente importa está dentro de nosotros. Quiero pedirte un favor hoy. No pongas un me gusta por compromiso. Ponlo solo si estas palabras han encendido una chispa de libertad en ti. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es eso que has dejado de hacer por miedo al que dirán? Vamos a romper esas cadenas juntos en los comentarios. Gracias por permitirme volver a tu pantalla. Gracias por ser parte de este portal. Mantente firme, mantente libre y, sobre todo, mantente fiel a tu propia naturaleza. Nos vemos en la próxima reflexión.